Ya, para comenzar entonces a poder empezar a traspasar los modelos o diseños de base de datos al servidor MySQL que va a estar corriendo en Windows Server, necesitan tener en el equipo cliente conexión hacia el servidor ya vía web, y lo otro es que también necesitamos tener iniciado el software MySQL Workbench, ¿ya?, en las máquinas en las cuales van a trabajar. Entonces así vamos a obtener el código fuente de un modelo de base de datos y lo vamos a traspasar hacia el servidor. Vamos a aprender a conectarlo. Así que lo primero que van a hacer entonces es iniciar el MySQL Workbench y también probar vía web que puedan tener conexión hacia el servidor MySQL. ¿Ya? Una vez que ya traspasemos los modelos de base de datos confeccionados, ya podríamos hablar que tenemos una base de datos. ¿Ya? Ese es el paso que vamos a ver ahora. Entonces con el MySQL Workbench lo que tenemos que nosotros generar ahora es una conexión para ver si podemos llegar al servidor, ¿ya?, y agregar los parámetros necesarios para hacer esa conexión. Entonces, por ejemplo, si yo pincho acá en Server Administration, en el MySQL Workbench, no tengo ninguna conexión realizada, y lo que debo hacer es generar, ¿cierto?, los datos necesarios para poder conectarme al servidor que está corriendo acá. Basta con que esté iniciado, no es que es necesario entrar directamente, sino que tiene que estar corriendo la máquina Windows Server con MySQL. De hecho, la vamos a minimizar por acá y vamos a generar nuestra conexión. Entonces no tengo ninguna conexión y crear una nueva instancia de conexión. Adelante, José. ¿Ya? Debo crear una nueva instancia de conexión. Vamos a ver si podemos llegar. Primero me pregunta si a la máquina que quiero conectarme está presente en el mismo Windows 7 o está en un host remoto. Entonces lo que seleccionamos es que está en un host remoto y asignamos la dirección IP de ese servidor, que vendría siendo el Windows Server, ¿ya?, en el cual nos estamos conectando. Que en este caso para el taller ocupamos la dirección 192.168.1.1.2, ¿ya?, dirección remota. ¿Ya? Luego me pregunta, en este asistente de conexión, ¿con qué usuario vamos a entrar? No podemos entrar con el root, ¿cierto? ¿Con qué usuario nos conectamos? Con el que creamos previamente. ¿Ya? Y esto hay que tener considerado. MySQL, como motor de base de datos, utiliza un puerto, el 3306. Entonces, si no nos conecta la primera vez, es porque podemos tener los firewalls levantados en uno de los dos equipos, en el cliente o en el servidor. Entonces hay que fijarse en ese detalle. Por eso usted debe preocuparse, ¿cierto?, antes de empezar a conectar, de que por lo menos haya bajado el Windows Firewall, en este caso en el cliente, desactivado, y también haberlo bajado en el servidor, ya, para que efectuemos la conexión. Entonces aquí voy a revisar en el servidor y efectivamente también está deshabilitado. ¿Ya? Entonces ahora tengo la dirección IP, tengo el puerto, el usuario con que nos vamos a conectar, que no sea el root, ¿cierto? Que no sea el root, y vamos a probar esta conexión. ¿Ya? Pasó la primera prueba, que verificó que el servidor está corriendo. Reingreso la contraseña del usuario del motor de base de datos, de MySQL, y le digo OK. Entonces ya tengo los datos correctos, ¿cierto? Está conectándose al servidor, está funcionando el usuario, la contraseña y el puerto. ¿Ya? Pasó esa primera prueba. Pasó la primera prueba. Siguiente. ¿Ya? Me pregunta si quiero conectarme como SSH login o no usar administración remota. Dejamos marcado, como viene por defecto, no usar administración remota. Y
aquí yo puedo darle el nombre para saber cómo se va a llamar mi servidor, o lo puedo dejar con la IP, porque yo podría con el MySQL Workbench conectarme a varios servidores de base de datos, ¿ya? En este caso dejo el único que me voy a conectar para este taller, así que voy a dejarlo con la IP, pero usted podría darle el nombre ahí, ¿cierto? Identificarlo con algún parámetro para conocerlo después. Y le digo finish, ¿ya? Finish, y reviso, y ahí aparece una conexión hecha. Una conexión. Server Administrator. Entonces ya quedó guardada hacia el motor de base de datos. Siempre ahora deben iniciar primero el Windows Server, o que arranque el Windows Server primero, y luego arrancar el cliente con el Workbench. Porque ¿qué va a pasar? Si yo inicio el cliente con el Workbench, va a empezar a buscar el servidor de base de datos, ¿cierto? Y el programa se va a pegar, porque no encuentra un servidor corriendo. ¿Ya? Como tengo la conexión hecha, está lista, aplico doble clic en la conexión, ¿cierto? Agrego la contraseña que me pide y debería mostrar los datos del servidor, ¿cierto? Ahí va a aparecer que el servidor está corriendo efectivamente, ¿ya? Y va a aparecer arriba en la pestaña superior el rendimiento, tráfico, ¿cierto? Uso de CPU y los datos propios del servidor Windows Server que tiene el motor de base de datos corriendo, ¿ya? Eso es lo primero que tenemos que hacer. Incluso van a aparecer los usuarios que tiene el servidor y que fueron creados previamente, incluyendo el usuario adelante, incluyendo el usuario root, ¿ya? Y los otros que nosotros creamos. Ya, eso es con respecto a la conexión. Ahora, ¿cierto? Viene el cómo tomo una base de datos, cómo la exporto o cómo la importo a un servidor, ¿ya? Primero vamos a hacer un ejercicio bien sencillo. Vamos a hacer la base de datos directamente en el servidor, vía web. Y después vamos a llevar una de las bases de datos que hemos hecho a modo de ejemplo, ¿cierto? En los talleres anteriores. Por ejemplo, holding empresarial, agencia de viajes, servicio militar. Y las vamos a llevar ¿a dónde? Al servidor, ¿sí? Lo que necesitamos de cada una de estas bases de datos es el código. El código, ¿cierto? SQL de cómo se hizo. Ya. Entonces, primero vamos a hacer una base de datos manual. Ya esto está conectado. Hasta ahí ya estaríamos listos para empezar a trabajar. Voy a minimizarlo, ¿cierto? Voy a minimizar el Workbench. Voy a minimizar el Workbench por acá. ¿Ya? No lo cierren, sino que minimícenlo porque vamos a seguir ocupándolo. ¿Ya? Y van a abrir, mediante el navegador web, ¿cierto?, la dirección del servidor de base de datos. Que ahí estoy conectado por la IP y por /phpMyAdmin. ¿Y con quién inicia sesión? Con el usuario que también nos conectamos por acá. El mismo usuario. ¿Ya? Con el mismo de conexión. ¿Por vía web? ¿Cierto? ¿Vía navegador? ¿Apache Web Server o...? No, pues /phpMyAdmin. La ruta es así. Vía web tú lo haces de la siguiente forma. Voy a copiarte la ruta. Sería la IP /phpMyAdmin. Es directa. Y ahí te va a pedir el usuario y la contraseña. Ese usuario con quien inicié sesión aquí, voy a cerrar. Voy a abrirlo nuevamente. Es el mismo usuario con quien me conecté por el Workbench. El mismo, el que hice la conexión. Y es el que va a seguir usando para todos los ejercicios de ahora en adelante. Lo que vamos a hacer nosotros ahora es hacer las bases de datos en el Workbench y las vamos a enviar después al servidor, ¿ya? Para que se ejecuten en forma real. Lo que vamos a obtener del programa es el código fuente de cada base de datos, todo el código, y ese código lo vamos a enviar hacia acá, ¿ya? Entonces, para conectarte, ¿cierto? La conexión vía Workbench es para diseñar y la conexión vía web es para, ¿cierto? Consultar, hacer consulta al servidor. Entonces, abro el Explorer u otro navegador que tenga usted en el cliente. Y recuerde que es con la dirección IP /phpMyAdmin.
¿ya? Y le pide el mismo usuario con que se conectó hace un momento. De ahí estoy viendo también el servidor de base de datos. ¿Sí? Lo tengo conectado vía aplicación con el Workbench y vía web con el navegador. De ahí van a aparecer que no tengo ninguna base de datos creada. Solamente las que vienen ahí, esa que se llama Information, MySQL, PHP MyAdmin Test, son las bases de datos propias del sistema. Esa evitar tocarla, evitar modificarla, ¿ya? Porque parámetros que puedan cambiar pueden modificar o pueden afectar en el funcionamiento del servidor de base de datos. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer nosotros es diseñar una base de datos en forma manual aquí, directamente en el servidor, y la idea después es hacerlo con el Workbench, ¿cierto? Hacer todo con el Workbench y mandar el código fuente. Si lo hacemos manual tenemos que hacer todo, ¿cierto? Línea a línea. Línea a línea. Entonces vamos a diseñar un ejercicio primero de base de datos y lo vamos a ver cómo lo llevaríamos hacia el servidor de base de datos. Ya. Entonces, dentro del servidor, vía web, sin cerrar el Workbench, solamente minimizado porque vamos a seguir ocupándolo, la creación de la base de datos en forma manual sería de la siguiente forma. ¿Ya? Tengo las bases de datos de sistema. La lógica sería que no puedo crear una base de datos con el mismo nombre, ¿cierto? Vamos a tener un problema. ¿Ya? Estoy iniciando sesión o ya inicié sesión. Ahí me dice con qué usuario con el que me conecté. ¿Sí? Vía web. Tengo la versión del servidor de base de datos. Ahí me aparece la versión de MySQL 5.0227. Y estoy ocupando, ¿cierto?, una interfaz que se llama PHP MyAdmin, ¿cierto? Que es la interfaz web para poder conectarlo al servidor de base de datos. Ya. Entonces lo primero que voy a hacer es crear una nueva base de datos. Y le doy el nombre. Se va a llamar, don Alejandro, taller 1 o taller-1, ¿cierto? Sin espacios. ¿Ya? Taller 1 y crear. ¿Ya? Recuerden, todo lo estamos haciendo manual ahora. Taller 1, crear. ¿Ya? Y, ¿cierto? Aparece ya la información de que se creó, ¿cierto?, mi primera base de datos. Pero esta base de datos que no tiene tabla, ¿cierto? Dice, no se ha encontrado ninguna tabla. Entonces, vamos a hacer la tabla que se va a llamar usuarios. ¿Ya? ¿Qué me parece? Crear nueva tabla en la base de datos taller 1 y al lado el número de campo. En este caso tendría 3 campos, ¿cierto? Root, nombre, apellido. Declaramos inmediatamente el número de las filas que se van a ejecutar. Entonces la tabla se va a llamar usuarios, siempre con minúscula, así como los nombres de las bases de datos y las tablas y los campos siempre con minúscula, sin espacios, y la cantidad de campos, que serían 3. Entonces, crear una nueva tabla en la base de datos, ¿cierto? Se va a llamar usuario, número de campos 3. Y aplico continuar. ¿Ya? Me va apareciendo la estructura, ¿cierto?, en la que estoy trabajando, servidor, la base de datos y la tabla dentro de la base de datos. Recuerden que esa es la línea. Y me aparecen los 3 campos a declarar. Y a la derecha aparece el tipo de campo que utilizaría. ¿Ya? Por ejemplo, el primer campo de nuestra tabla se va a llamar usu-root, ¿sí? Va a ser de tipo, aparecen los varchar, integer, ¿cierto? Date, float, otro, varchar, y longitud, que es largo, 12. Varchar 12 lo vamos a dejar, root 12 dígitos, 12 caracteres. Más abajo, usu-nombre, todo esto lo estamos haciendo manual, recuerden, aquí, todo manual, después vamos a hacerlo automatizado. Varchar 15 y usu apellido varchar 15 también. Cuando me pregunten, ¿cierto? Ahí dice motor de almacenamiento y hay varios tipos, ¿ya? Siempre seleccionen el que se llama MyISAM. De hecho, cuando nosotros la creamos en el WordPress también preguntaba si quería hacer tipo InnoDB o MyISAM. Siempre elijan MyISAM. ¿Cuándo se usa un motor de almacenamiento de base de datos MyISAM? Cuando son bases de datos pequeñas. Pequeñas no en la cantidad de registros, sino pequeña en la cantidad de tablas que va a tener. ¿Cuánto se considera una base de datos pequeña, cierto?
porque para elegir que sea tipo MySam, hasta 50 tablas. 50 tablas es una base de datos pequeña, por lo tanto, tipo de almacenamiento, MySam. Si mi base de datos que voy a construir y voy a tener, por ejemplo, 90 tablas, elijo el tipo InnoDB, ¿ya? Base de datos más grande. Las bases de datos MySQL no se catalogan por la cantidad de registros que tenga la tabla, sino que se cataloga por la cantidad de tablas que tenga la base de datos. Entre más tablas tiene una base de datos, para MySQL es una base de datos grande de 50 tablas o más. Para MySQL una base de datos pequeña es de 50 o menos. ¿Ya? Entonces, en todos estos ejercicios que vamos a hacer nosotros, vamos a trabajar puras bases de datos pequeñas, a lo más 20 o 30 tablas como máximo. Entonces, ¿qué motor vamos a elegir? MySam, ¿ya? Lo mismo cuando hagamos el diseño de la base de datos. Ya ahí pico grabar. Grabar. ¿Ya? Pero antes de grabar, me falta algo. ¿Qué falta antes de grabar? En la misma columna, hacia la derecha, ¿cierto? Donde está el uso root. Eso lo puedes cambiar después, Alejandro. Mira. En la misma columna, ¿qué campo me faltó declarar como primary key? O decirle cuál va a ser la llave principal. Acá está. Entonces, marco, esto lo podemos editar después, ¿cierto? La pestaña primaria o primary key para el campo que va a ser uso root. Y eso se hace en la misma fila donde están sus propiedades del campo. Entonces, primary. Primaria. Y ahora, grabo. Y entonces, esto es lo que ustedes deben ir guardando, ¿ya? Que es el código o el lenguaje SQL. Vayan haciendo unos blocs de nota, ¿cierto? Cada vez que vayan construyendo una tabla con el código que va generando, ¿cierto? La construcción del mismo. Entonces lo voy a guardar esto. Lo copio y lo voy a poner por nombre, ¿cierto? Crear base de datos. Entonces ustedes se van a acordar después, ¿cierto? De que esta es la estructura para crear una base de datos, ¿ya? Los comandos propios que vamos a explicar. Les va a servir como un manual para después ir revisando o viendo cómo se crea una base de datos. Por eso vayan guardando este código, ¿ya? Toda línea de SQL que se crea en el código fuente termina con el símbolo punto y coma. Punto y coma. Punto y coma. ¿Ya? Entonces, si bien se creó la base de datos, pero también me generó el código, ¿cierto? El código fuente de cómo se creó. Y a nosotros nos interesa harto el código para trabajarlo después. ¿Ya? Entonces ahí tengo mi base de datos que se llama taller 1. Taller 1 con una tabla que se llama usuarios. Si usted olvidó poner o seleccionar cuál campo va a ser la clave principal, ¿cierto? Que en este caso era usuroot en la tabla. ¿Ya? Lo que hace es editar el campo. Una vez que lo abre, ahí Alejandro por si no lo hizo, ¿cierto? Tengo la tabla, aparece el campo usuroot, nombre y apellido, y voy a la derecha nuevamente. Solo se le pone la llavecita, ¿no? Y pincho la llave, claro, pincho el primario. Y ahí lo agrego nuevamente. Es el caso que no lo hice. ¿Ya? Y lo declara como llave primaria. ¿Sí? Lo pincho y queda como llave primaria. Y después le va a aparecer que en el resumen de su base de datos y de su tabla va a decir que la primary quedó como el campo usuroot. Y yo podría eliminar ese campo como llave primaria, ¿cierto? Y podría agregar otro, en caso que me haya equivocado. Mira, voy a eliminarlo. Podría eliminar la llave primaria. O la podría editar aquí mismo arriba. ¿Cierto? En editar. Y desmarco la función. Es importante que todos estos cambios que están haciendo sean antes de insertar registro. En caso, por ejemplo, me equivoqué y uso un nombre, no quiero que sea varchar 15 y quiero que sea, por ejemplo, varchar 20, ahora es el momento de hacer todos estos cambios. ¿Ya? De editar los campos antes que insertemos registro. Una vez que nosotros insertemos registro, es súper complicado hacer los cambios, ya que te diríamos borrar todo lo que va a almacenar y luego hacer los cambios correspondientes. Por ejemplo, yo le cambié el largo del campo.
a varchar 20. Pero todavía, como no hemos insertado ningún registro, se puede hacer. Sí, cambiar, cambiar. Aquí tú puedes cambiar aquí los campos en caso de que no sea clave primaria, o quieras cambiar el tipo de dato a almacenar, o el largo o extensión del campo. En este es un momento que lo podemos hacer. Ya. La pregunta, esta base de datos que tenemos, taller 1, que se llama usuario, ¿la podríamos respaldar? ¿Se puede respaldar ahora? ¿Cierto? Se puede respaldar. Y para eso existe una función que está arriba que se llama exportar, ¿cierto? Tenga o no tenga registro, igual es bueno respaldarla, ¿ya? Para tener en caso de emergencia, de alguna falla, no tengo el servidor de base de datos corriendo, tener la base de datos toda respaldada para después nuevamente importarla y volver a restaurarla como estaba. Vamos a hacer entonces el ejemplo. Vamos a exportar esta base de datos que se llama taller 1, que tiene una sola tabla que se llama usuario, que estamos haciendo el ejemplo, con la función o la pestaña exportar arriba. Exportar. La va a exportar en un archivo de texto plano, ¿ya? En un TXT. Y ese TXT no ocupa nada de espacio para que lo puedan ustedes llevar o guardar en algún otra referencia. ¿Ya? Exportar. Siempre fijarse que esté seleccionada la base de datos, ¿cierto? La taller 1, exportar. Me dice qué tablas va a llevar. Tiene una sola tabla, ¿cierto? Aquí me aparecería el listado de tablas que tiene la base de datos. Tiene una sola, la que se llama usuario. ¿Ya? Y más abajito, lo único que cambian ustedes, después de haber aplicado exportar, ¿cierto? Porque aparecen distintos formatos en los que puede exportar. Puede exportarlo como archivo Excel, puede exportarlo como archivo PDF, XML, ¿cierto? El que tomamos por defecto es un archivo de qué tipo? SQL, que es del lenguaje, SQL, y lo único que marcamos es aquí. La única casilla que pinchamos, enviar para generar un archivo descargable, ¿ya? Que genera un TXT. Se lo pincho, ¿cierto? Lo pincho y le digo continuar. Y guardo en la ubicación que yo quiera esa base de datos. ¿Cuál? No lo deja por defecto. Entonces, lo único que pinché fue el generar un archivo descargable. ¿Ya? Continuar. Y se va a guardar con el mismo nombre de la base de datos, taller1.sql. Y ahí lo guardo en el lugar que yo estime conveniente, ¿cierto? Eso lo puedo mandar a la nube, sacarlo en un pendrive, guardarlo en un servidor de archivos, como quiera. Y guarda. Guarda. Ya lo voy a guardar en el escritorio, en una carpeta que le di por nombre taller de base de datos, y voy a guardar ese archivo. ¿Ya? En este caso, esta base de datos está vacía, solamente tiene una tabla, pero si tuviese registro, tuviese información, se la llevaría también. Y eso se va a demorar en el tiempo de exportarla. Voy a abrir la carpeta para revisar dónde quedó el archivo. ¿Ya? Ahí tengo un archivo que se llama taller1.sql. Aquí ya estamos exportando una base de datos. ¿Ya? Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Ya como la tengo guardada, voy a eliminar esta base de datos. Pensemos que la perdí por equivocación, ¿cierto? Que es lo que nunca debería pasar. ¿Ya? Entonces voy a eliminarla. Pincho la base de datos que se llama taller 1. Eliminar. Me pregunta y me da una advertencia bastante clara, ¿cierto? Está a punto de destruir la base de datos completa con el comando drop database y pierde no solamente la base de datos, sino que pierde toda la información y las tablas que debería tener, ¿cierto? Por equivocación, la voy a hacer. ¿Ya? Se fue la base de datos taller 1. Piensa que era una base de datos de 60 tablas y tenía 2 millones de registros. ¿Ya? Hace esa idea. O era la base de datos de una empresa. ¿Qué estaría haciendo ahora usted, Alejandro? Corriendo en círculo, ¿cierto? ¿Ya? Pero tú te preocupaste antes de algo. Fuiste precavido. ¿Qué hiciste? La exportaste. Entonces, ¿qué haría ahora? ¿Qué haría ahora? Pero ojo, ¿cómo se importa? Porque, ¿cómo se importa?
Pero antes de importarla, ¿cierto? Antes de importarla, tiene que buscar el archivo, recordar que haya estado, asegurarse y lo busca. ¿Ya? Que les quiero mostrar algo que va a pasar. Busco taller 1. ¿Ya? Pero pasó algo. Fíjate lo que pasó. La tabla la llevó a una base de datos que no tenía nada que ver. ¿Cierto? Dice, la copió en la base de datos que se llama PHP-MyAdmin. Entonces a mí eso no me sirve. ¿Ya? ¿Qué es lo que deben hacer? ¿Por qué se debe eso? ¿Cuál es el error? Voy a eliminar la tabla de esa base de datos. ¿Ya? Porque ustedes tienen que hacer lo siguiente. Cuando quieran importar una base de datos que perdieron, primero deben crear la base de datos con el mismo nombre que tenía. Tal como se llamaba la base de datos que perdieron. Por ejemplo, taller 1, ¿cierto? Y la creo. ¿Ya? Y ahí dice, está creada taller 1, pero sin tabla, ¿cierto? Y ahora, desde ahí, voy a buscar el importar. No se hace desde el otro importar, el que aparecía al principio. Se hace. Vamos a hacerlo, mira. Importar, ¿cierto? Importar. Busco nuevamente el archivo que perdimos hace un rato. Taller1.sql. Y le digo continuar. Y ahora, mágicamente, está la tabla usuario dentro de taller 1. Tal como la habíamos dejado o tal como quedó en un principio. ¿Ya? Entonces, el procedimiento, para que lo recuerden, para poder importar una base de datos que perdieron, es crearla con el mismo nombre y luego, desde ahí que se creó, ir a importar. Nunca lo hagan desde aquí, desde la raíz del servidor, porque lo que están ahí ustedes trayendo es una tabla de una base de datos y como no existe la base de datos, la va a guardar en cualquier lugar, en cualquier otra de las bases de datos que están por defecto. En ese caso la guardó en una que se llamaba PHP-MyAdmin. La pudiese haber guardado en la que se llamaba TS u otra. ¿Ya? ¿Cómo borras una tabla de una base de datos? ¿Cierto? Lo que preguntaste tú, Alejandro. No borras la base de datos, borras la tabla. ¿Cierto? Es lo siguiente, mira. Estás en la base de datos taller 1. Pincho sobre la tabla. Fíjense que arriba se va desplegando, ¿cierto? La estructura, servidor, base de datos, ahora en la tabla, y ahí mismo eliminar. Y ahí no elimino la base de datos, solamente elimino la tabla de la base de datos. Y que en este ejercicio, si tenemos una sola tabla, podrían ser una de varias, y ahí eliminar. Y ahí me dice, se va a eliminar la tabla, pero no la base de datos, ¿cierto? Aceptar y mira, se fue, se fue. ¿Cómo recupero esa tabla que perdí? ¿Es necesario hacerlo de nuevo? Perdí la tabla. La base de datos está, pero no tiene la tabla. Y la tabla quizás tenía registro. ¿Qué es lo que hice? Nuevamente, importar. La importación lo que se lleva son las tablas de la base de datos. Entonces ahí la recuperé nuevamente. ¿Bien? Problema solucionado. Es recomendado ir haciendo respaldo de las bases de datos y de las tablas de la base de datos cada cierto tiempo, ¿cierto? Una de la semana, por lo menos. Si son bases de datos que tienen muchos movimientos de información, por lo menos hacerlo una vez al día. Hay políticas en los bancos, por ejemplo, que hacen los respaldos cada una hora, ¿ya? Y se automatizan. Todo eso depende en el entorno que usted esté trabajando. Si una base de datos que tiene constantemente movimientos de registro y datos, lo recomendado es que la vaya haciendo en cortos periodos de tiempo. Respaldo, por ejemplo, cada una hora, una vez al día por lo menos. Si es una base de datos que no tiene modificaciones, no se insertan muchos registros, no tiene grandes cambios, hacenlo por lo menos una vez a la semana, el respaldo completo. ¿Ya? Entonces ahí tendríamos la primera parte, ¿cierto?, de cómo respaldamos la base de datos. Vamos a guardar esta primera parte del video.